Muy buenos días, mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar un tema más del área de personal social. Y bien, hoy nos toca hablar de la cultura Paracas. ¿Qué significará Paracas? El nombre de Paracas significa lluvia de arena, pues en ese lugar los vientos son portadores de arena, llevan arena. ¿Dónde? ¿De qué lugar estamos hablando? ¿Dónde se ubica o dónde se desarrolla la cultura Paracas? Esta cultura fue descubierta en el departamento de Ica. Se desarrolló en la península de Paracas, cerca de la ciudad de Pisco, aquí muy cerca de Lima, ¿no? ¿Y por quién fue descubierta? Fue descubierta por el arqueólogo conocido ya, justamente en la clase pasada hemos hablado de él también un poquito, ¿no? Julio César Tello, en el año 1925. La cultura de Paracas sobresalió, destacó en la medicina. Y no solamente en la medicina, sino también en la textilería, que ya posteriormente lo vamos a ver. ¿Por qué destacaron en la medicina? Ellos destacaron por las trepanaciones craneanas que hacían a los guerreros, que sufrieron golpes de onda u otros materiales u objetos de guerra. Las trepanaciones craneanas no solamente se hacían con el fin de extraer los huesitos rotos o curar o cubrir esa parte que está hueco. También hacían a aquellos que tenían tumores o aquellos que sufrían males en la cabeza. Ellos operaban el cerebro, operaban el cráneo. Pero no solamente eso, no solamente hacían eso. En aquel tiempo, los hombres y las mujeres de esta cultura tenían también la costumbre de alargarse el cráneo. Esto se debía probablemente a que buscaban verse diferente a otros pueblos. ¿Y cómo consiguieron hacer estas deformaciones? ¿Cómo lo han hecho? Se dice que a los recién nacidos, o sea, a los bebitos, se les colocaba unas almohadillas en la parte de acá de la frente y detrás de la cabeza, sujetándolos ¿con qué? Fuertemente con una soguilla, con una o dos soguillas. A medida que el niño iba creciendo, se les iba alargando el cráneo hasta que tomaba la forma deseada, así como podemos ver en la imagen, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo hacían estos hombres para poder operar el cráneo de estas personas? ¿Cómo hacían para que no les duela? Porque hoy en día cuando nos operamos nosotros, nos ponen una ampollita. En esa ampollita va la anestesia. Así no sientes el dolor cuando te operan, cuando te hacen alguna cirugía, ¿no? Si a alguien le ha pasado eso, pues ya sabe, ¿no? Entonces, en aquel tiempo usaban como anestesia a la hoja de la coca, a la hoja de la marihuana. Uy, qué feo, dicen muchos, ¿no? O a la famosa chicha de jora. Esto pues ayudaba a contrarrestar el dolor, ayudaba a disminuir el dolor y evitar infecciones posteriores. ¿Qué materiales usaban ellos para operar? Aquí en la imagen te estoy presentando algunas imágenes, algunas herramientas que usaban para operar. Ahí está la barra de bronce, los tumis, las fresas de obsidiana, el algodón, la gasa. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, los hombres de Paracas eran grandes cirujanos de cráneo. Los hombres y mujeres de esta cultura, Paracas, expresaron sus ideas y creencias a través del arte textil, o sea, a través de su tejido. En ella representaban la flora y la fauna de su región. Y no solamente eso, también representaron dibujos de animales, antropomórficos y geométricos.
Para hacer sus tejidos, ellos usaron la lana de la vicuña, la lana de la alpaca y de algodón. Y una hermosa combinación de colores rojo, azul y amarillo. Ellos fueron los mejores tejedores en este campo, ¿no? En este tiempo, perdón. Realizaron grandiosos mantos, grandiosos tejidos, los cuales siguen siendo intactos, conservando aún sus colores. Eran polícromos. ¿Por qué? Manejaban tintes de varios colores. Utilizaron unos mantos para envolver a sus muertos, los cuales estos mantos son llamados como mantos funerarios. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los fardos funerarios. ¿Qué serán los fardos funerarios? En la diapositiva anterior te pude mencionar los mantos funerarios, ¿verdad? A ver, ¿qué eran los mantos funerarios? Eran aquellos tejidos que los hombres y mujeres de Paracas realizaban, ¿no? Los fardos funerarios eran verdaderos cofres de admirables tejidos. ¿Tejidos por quién? Por aquellas mujeres que lo hacían en aquel tiempo. ¿Ya? En la primera imagen te muestro los mantos funerarios. Estos mantos funerarios eran usados para envolver a sus muertos. Ahí, como podemos ver, observar en la segunda imagen, ahí tenemos un muertito sentadito, ¿no? Envuelto con varios mantos. A esos mantos se les llama mantos funerarios. ¿Y qué es el fardo funerario? Es ese paquetito que realizaban con los mantos, ¿no? Este fardo funerario era llevado hacia la tumba. Ahí está, la flecha te está indicando, ¿no? Esa es una tumba, ¿no? Los Paracas creían también que cuando un hombre moría, se iba a vivir con sus ancestros, o sea, con sus familiares anteriores que ya habían muerto, ¿no? Y que para nacer de nuevo tenían que estar en la misma posición en la que estuvo en el vientre de su mamá. Es por eso que ellos los sentaban así a sus muertitos, en posición así, sentadito, ¿no? Está sentadito. Por eso se colocaban al difunto en posición fetal, pues, sobre una canasta. ¿Y que llevaba la canasta? A ver, ahí se dice, ¿no?, la historia que ahí al costadito le ponían sus alimentos, como ellos pensaban que iban a vivir otra vez, ¿no? Al costadito le ponían sus alimentos, sus joyas, sus ofrendas, ¿no? Y todo lo que una persona puede necesitar para poder vivir. La cultura Paracas se divide en dos etapas. ¿Cuáles son? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿En qué se diferencian estas dos etapas? Se diferencian por la forma en que enterraron a sus muertos. La etapa de Paracas Cavernas, ¿no?, es el periodo en donde enterraban a sus muertos envueltos en fardos funerarios dentro de sus tumbas subterráneas, o sea, dentro de la tierra, muy profundo, en forma de botella, de hasta 8 metros de profundidad. Estas tumbas estaban hechas muy profundas, excavadas muy profundas, 8 metros de profundidad, 8 metros hacia abajo, ¿no? Ahí depositaban los fardos funerarios. ¿Y cuáles son esos fardos funerarios? El que te expliqué en la diapositiva anterior, esos bultitos que hacían con los muertitos. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos 6 muertitos ahí, 6 momias, porque ellos lo momificaban, lo sentaban en posición fetal, ¿no? Y la etapa de Paracas Necrópolis, ¿no?, en esta etapa se caracteriza por la forma rectangular de sus
cementerios, ¿no? En este periodo los entierros se hacían en fosas de forma rectangular y de poca profundidad. A diferencia de Paracas Cavernas, ellos no excavaban mucho, sino que estaban casi ¿no? a la intemperie, de poca profundidad, donde podían enterrarse, dice, hasta 420 momias, o sea, 420 muertos, fardos funerarios, envueltos en fardos. ¿Cómo se llama a estos fardos? A estos bultitos, ¿cómo se les llama? Se les llama fardos funerarios. ¿Y los fardos funerarios con qué están hechos? Con los mantos funerarios. Muy bien. La cultura de Paracas no solamente se dedicó a la medicina, a la textilería, ¿no? Sino también, ellos también, así como la cultura chavín, ellos realizaron también su cerámica. ¿Y cómo era la cerámica de esta cultura? Nos indica la historia que la cerámica Paracas tiene formas muy variadas. Por ejemplo, las ollas, las tazas, los platos, así como botellas y vasijas, ¿no? Muchos de ellos representaban 2 picos, ¿no? Con asa puente. Esa que está como un puentecito en esa vasija, a eso se le llama asa puente, ¿no? Algunas son de forma escultórica, representando figuras humanas. Ahí en sus dibujitos, en sus diseños que le hacían a sus vasijas, a sus platitos, a sus tacitas, ¿no? Y también eran polícromos porque usaron varios colores. Muy bien, y para terminar tenemos las 2 fichas de trabajo. En el ejercicio 1 dice, encierra la respuesta correcta y completa las oraciones. Número 1 dice, los Paracas conocieron ¿de qué? ¿De medicina, de costura o de zapatería? ¿De qué conocieron? De medicina. Encierras esa palabrita y luego lo escribes arriba. Así también completas el segundo. Paracas significa lluvia de tierra, lluvia de arena o lluvia de hielo. Encierras la letra de esa frase, de esa palabra, y luego escribes arriba la letra, no toda la palabra, ¿ya? Muy bien. Y así vas completando el 3, el 4 y el 5. En el ejercicio 2 dice, escribe V si es verdadera o F si es falsa la expresión. Los Paracas son conocidos por sus hermosos tejidos. ¿Verdad? Mentira. No sé. Los Paracas Cavernas tenían sus cementerios en forma de botella. Paracas se ubica en el departamento de Ancash. Los Paracas creían que cuando un hombre moría se iba a vivir con sus ancestros, o sea, con los seres que anteriormente habían muerto, ¿no? No sé. Dice, completa las expresiones. ¿Con qué? Con las palabras que están en ese rectángulo. Los Paracas hacían deformaciones de cráneo de los... ¿De quién? Destacaron en la medicina realizando las... Paracas se divide en 2 periodos. Paracas Cavernas y Paracas... ya te ayudé. Muy bien. Y la última ficha dice, a continuación, tienes un fino manto Paracas. Colorea según indica los colores. Eso está fácil. Escribe el nombre a las cuales representa cada imagen. Por ejemplo, la primera imagen representa a Paracas, la segunda a Paracas y la tercera a las trepanaciones craneanas. Muy bien, chicos. Esperando que hayan podido entender este tema muy bonito y muy interesante, me despido de ustedes hasta la siguiente clase. A cuidarse.